Ok, vale. Pues la clase del día de hoy se titula Psicopatología de las adicciones. Esta es la clase número 28, ¿verdad? De las 31 que vamos a ver en este curso. Quizás aprovecharé para pues decirles que el resto de clases van a ser pues asincrónicas. Esa sería la última vez que nos veamos así, digamos, más o menos en vivo, excepto con los que tienen laboratorio conmigo. Así que espero que pues hayan disfrutado este curso de psicopatología y que cuando nos veamos en la psiquiatría 1, vengan con muchas más ganas de aprender psiquiatría y quién sabe, de ser psiquiatras. Vaya, vamos a revisar este tema que es la psicopatología de las adicciones. Este tema es un tema como general que aplica a todos los tipos de adicciones. Ya las adicciones en concreto van a entender ustedes que vamos a hacer como nada más adecuar a qué tipo de sustancia nos estamos refiriendo. Eso sí, ya el manejo de cada una de las adicciones tendrá también sus características similares, pero pues también cada sustancia tiene sus particularidades específicas que van a hacer que también su tratamiento y específicamente su desintoxicación sea diferente. Vea. Entonces, los objetivos de esta clase, vamos a conocer primero el término de adicción, las características que tienen las adicciones, las características farmacológicas de algunas sustancias adictivas y identificar la personalidad adictiva, que esto es lo que ya vamos a ver como psicopatología de la adicción. O sea, vamos a ver más cómo es la sintomatología o cómo se comporta una adicción. Vaya. Primero, en términos generales, decirles que así como, digamos, existe la historia del mundo y a la par del desarrollo del mundo vienen ciertas cuestiones desarrollándose a la par, como la alimentación, como el vestido, como la sociedad misma, así también las adicciones. El consumo de tabaco, el consumo del alcohol son adicciones o drogas de abuso que tienen milenios, ¿verdad? El mascar hojas de coca, por ejemplo, un tipo de consumo de la era prehispánica aquí en lo que ahora es Latinoamérica, que pues es milenario, ¿no? Los opiáceos también, vea, sobre todo en el viejo continente, en Europa, en Asia, en el Oriente Medio, el consumo de opio fue quizás de las primeras drogas reconocidas alrededor del mundo. Eh, Inclusive tanto que esto impacta en el cine y en la televisión, hasta en cuestiones que nosotros se nos va de las manos. Por ejemplo, recordarán las películas de Alicia en el País de las Maravillas, sea cual sea, hay una oruga que está fumando una juca de opio y es toda dormidita así, justamente haciendo referencia a las adicciones al opio. Algo bien característico de las adicciones es que también dependiendo de la historia, hay sustancias que nacieron como medicamentos, como remedio por cuestiones espirituales, pero que después se les conoció su potencial adictivo y pues se empezó a ver como tal, ¿vea? Y como drogas ilegales. Justamente por eso la fotografía acá de pues Sigmund Freud, porque antes de que Sigmund Freud se metiera de cabeza al psicoanálisis, como neurólogo, él se puso a hacer investigaciones con cocaína, porque la cocaína en algún tiempo era un anestésico local, sobre todo ocupado en el área de la odontología. Posteriormente se dieron cuenta que los pacientes asistían a procedimientos odontológicos a repetición por el efecto de la cocaína, así como también muchos odontólogos en el inicio de este siglo se volvieron adictos a la cocaína en algún momento, en el momento en el que todavía su uso no se había determinado entre medicamento, entre sustancia adictiva, entre anestésico, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de las sustancias de abuso es algo que está íntimamente ligado a la historia y al desarrollo del hombre, por lo cual hay mucho tema de que hablar de esto. Y por eso, vamos a clasificar algunas sustancias en adelante. Pero antes de eso, vamos a definir el término de una adicción.
una adicción consiste en una pérdida de control de la persona ante cierto tipo de sustancias o a la necesidad imperiosa de realizar una determinada acción buscando placer, euforia o alivio de sensaciones displacenteras, aún sabiendo que a medio y largo plazo dicha conducta produce efectos negativos a diferentes niveles. Miren esta definición. Nada, como les digo, las definiciones nunca dejan nada sobrando, ¿verdad? Hablamos de adicción cuando una persona no puede controlar un consumo de una sustancia, ya sea que esté en el contexto de la búsqueda del placer, de sensaciones eufóricas, o lo que es realmente bastante común aquí en psiquiatría, que es el alivio de las sensaciones displacenteras. La mayoría de gente consume alcohol y consume drogas como un intento de escapar de la realidad y desde nuestro punto de vista como un intento de automedicación. Cosa curiosa es que a los pacientes les cuesta iniciar medicamentos en psiquiatría, pero les es más fácil aceptar sustancias que pueden llegar a ser de abuso porque pues no tienen el estigma de la carga de la enfermedad mental, aun cuando tengan el estigma social. Entonces clasificamos a las sustancias de abuso, a las drogas, ya sea lícitas o ilícitas, por su origen, por su situación jurídica, por sus usos y por sus efectos psicofisiológicos. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, hablemos de su origen. Las sustancias las podemos clasificar como naturales, semisintéticas y sintéticas. Por supuesto, las primeras drogas eran sustancias naturales. Aquí podemos hablar de hojas o sustancias en bruto, como por ejemplo algunos alcaloides como la morfina, la codeína, muchas plantas folclóricas que tienen un efecto psicoactivo. En esto entra la coca, las hojas de coca, los hongos alucinógenos, porque tal cual de manera natural son psicoestimulantes que están en la naturaleza, pero también hay animales. Por ejemplo, hay ciertas drogas que se obtienen de ciertos animales, como las hormonas, como los compuestos principales de los hidrocarburos, de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Recuérdense que en algunas literaturas y también en algún uso del idioma, sobre todo en el idioma inglés, hasta los medicamentos se les considera drogas. Pero pues también vamos a hablar más adelante en qué momento nosotros vamos a considerar que una persona es adicta a una sustancia. También pueden ser minerales como sustancias purificadas. Vea, también por su origen pueden ser semisintéticas como una modificación química de drogas naturales como por ejemplo la heroína y la cocaína. O sea, las hojas de coca existen en la naturaleza, pero la cocaína ya es el preparado de estas sustancias. La heroína igual. Y luego están las que son completamente sintéticas, que estas se obtienen por una síntesis total o parcial de sustancias sencillas y no tienen ninguna relación química con alguna droga de uso natural. Ejemplo de eso, por excelencia, serían las anfetaminas y los barbitúricos. Las anfetaminas es quizás la droga sintética más conocida en general. Tal vez se acuerdan de esta serie que fue muy famosa hará unos años, Breaking Bad, de un químico que empieza a producir anfetaminas con el propósito de solventar económicamente a su familia. Vea, hoy en día quizás la anfetamina que está de moda es los cristales de anfetamina o cristales de metanfetamina, que justamente en la calle se llaman cristal o cri le llaman. Y los barbitúricos, que pues también son medicamentos que se usan en la medicina. También podemos clasificar las drogas según su uso. Hay drogas folclóricas, terapéuticas, sociales, que también son objeto de abuso. Por ejemplo, las drogas folclóricas, hay drogas, y sobre todo son las naturales, que son vegetales con propiedades tanto medicinales como con efectos alucinógenos. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos el peyote, no sé si alguna vez lo habrán oído mencionar. El peyote viene de la planta del enequén. En algún tiempo, hubieron la florifundia, sí, también, cabal, la florifundia, hubieron gente adicta al peyote. De hecho, uno de los escritores más famosos de nuestro país, Salvador Salazar Arroyo, se sabe que tuvo una adicción al peyote, a esta planta del enequén, y por eso hay dos periodos de
literarios de Salarrué, un periodo más folclórico, más pictórico, con cuentos de barro, con cuentos de cipotes, y un periodo más oscuro como el Cristo Negro, Oyarkandal y otras, ¿cómo se llama? Obras literarias que fueron como un poquito más negras, digámoslo así. Luego están las drogas de uso terapéutico, que estas son sintetizadas en laboratorios para la prevención, alivio y curación de las enfermedades. Aquí caben todos los medicamentos y también medicamentos que tienen su potencial adictivo, como las benzodiazepinas en nuestra especialidad, todos los opiáceos como la morfina, como la codeína, como la oxicodona, el petidine, el meperidine, que son opioides sintéticos o semisintéticos, más bien dicho, que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento del dolor crónico y sobre todo el cáncer, ¿verdad? O sea, el dolor por cáncer. Luego están las drogas sociales y de objeto de abuso, que son drogas que, siendo reconocidas como tal, como drogas propiamente dichas, su consumo es más o menos aceptado por la sociedad y forman parte de la cultura. Aquí entrarían, por ejemplo, todas las bebidas alcohólicas, se aceptan, el tabaco también, que se acepta, y inclusive en algunas sociedades se pudiera decir la marihuana. Luego están también otras drogas que son ilegales y que son de objeto de abuso. Aquí está malo, serían ilegales y de objeto de abuso, no sociales, sino ilegales y objeto de abuso, que son comercializadas ilegalmente porque se reconocen tal como una droga. Hay leyes en contra del consumo, posesión y tránsito de estas sustancias, pero aún así la gente decide usarlas a pesar de la toxicidad y los efectos contra la salud. En tercer lugar, también podemos clasificarlas por su efecto en el sistema nervioso central. Como tal, las drogas pueden ser de tres tipos. Pueden ser depresoras, pueden ser estimulantes, pueden ser psicodélicas alucinógenas. En el caso de las hormonas depresoras, son compuestos que afectan el sistema nervioso central disminuyendo su actividad, como los anestésicos, los hipnóticos, o sea, las benzodiazepinas, los sedantes, los tranquilizantes. Aquí entra también el alcohol, que es un depresor, los barbitúricos, etcétera. Luego están las drogas que se consideran estimulantes, como por ejemplo, estas aceleran las actividades cerebral, ¿vea? Son hiperactivas funcionalmente y provocan generalmente sensaciones de euforia, sensación de aumento de la fuerza, de la viveza, una sensación de omnipotencia, de mucha energía. Y aquí entra la heroína, las anfetaminas, la cafeína, inclusive la nicotina y la cocaína. Luego están las sustancias psicodélicas o alucinógenas, que estas sustancias afectan directamente el sistema nervioso central al nivel de la percepción. Hacen cambios sensoperceptuales, cambios emocionales bruscos y distorsiones de la personalidad. Estas drogas son la marihuana, el LSD, que es el alucinógeno por excelencia, ¿verdad? Conocido desde los años 50, la mescalina, la fenciclidina, etcétera, ¿verdad? Hay drogas muy potentes en este sentido. Según cómo las aceptamos en el marco jurídico, el éxtasis, en el marco jurídico hay drogas legales y drogas ilegales. Por ejemplo, las drogas legales son el alcohol, que es depresor, la nicotina, que es estimulante, la cafeína, puede llegar a tener un consumo realmente adictivo, ¿verdad? Aun cuando sea legal, los sedantes hipnóticos las recetamos de manera controlada, pero aún así se nos sale de nuestras manos porque ilegales no son. Los opiáceos como la codeína y la morfina, las anfetaminas como el metilfenidato, vea que también lo usamos de manera terapéutica, medicamentos de uso anestésico, por excelencia la ketamina. La ketamina es uno de los anestésicos que es la tercera droga de abuso en el mundo, y también las plantas folclóricas que no son ilegales, vea. Les mencionaba yo el peyote, también existe la ayahuasca, por ejemplo, en México, y así hay en diferentes culturas la coca, ¿vea? En Sudamérica. Luego están las que son propiamente ilegales, como la cocaína, el opio, los alucinógenos, los cannabinoides, los inhalantes, los esteroides anabólicos. Aquí no son ilegales, pero en otros países sí. Y la heroína. ¿Preguntas hacia este momento? Porque
Luego de ver esta clasificación, vamos a lo que es propiamente la psicopatología de la conducta adictiva. ¿Qué vamos a ver en este acápite? Pues lo que ya serían los signos y síntomas de las adicciones. En primer lugar, vamos a hablar de los elementos de una adicción. Todas las adicciones cumplen con esta característica. Primero, hay un fuerte deseo o sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular de la adicción, especialmente cuando la oportunidad de llevar a cabo la conducta no está disponible. Más adelante vamos a ver esto. Esto es lo que define o se llama la dependencia conductual. O sea, esa sensación de tener que consumir o tener que realizar la conducta adictiva a pesar de que ésta no esté disponible y hacer lo que sea para poder realizar la conducta adictiva. Hay una capacidad muy deteriorada de controlar esa conducta, pero también, a pesar de eso, la conducta genera malestar y un estado de ánimo alterado, sobre todo cuando la conducta es impedida o cuando se deja de hacer, sea cuando no se puede consumir la sustancia o cuando se suspende de golpe. Y lo otro que lo hace una adicción es persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves consecuencias al individuo. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de adicciones. Y por eso les decía conducta y no les decía uso de sustancias. Hay adicciones producidas por sustancias químicas, que es lo que generalmente tenemos en mente, como la adicción al alcohol, a la nicotina y a las drogas ilegales, a la heroína, a la cocaína y la marihuana, pero también hay adicciones comportamentales como como el juego patológico, el sexo compulsivo, el trabajo compulsivo, las compras compulsivas y también la adicción a las nuevas tecnologías, al uso de los teléfonos, etcétera. A la masturbación, por ejemplo, en la clase que es asincrónica, pero que también en esta semana medio les comento acerca de eso, ¿verdad? Incluso, se puede poner el ejemplo, como mencioné en clase, de personas que son bidiréxicas. Sí, esa es una conducta adictiva. Claro que la clasificamos cercana a las conductas alimentarias por el por qué se hace, ¿vea? Pero también es una conducta adictiva la vigorexia, claro que sí. Como les digo, el sexo, ¿se acuerdan? Este tenista, Tiger Woods, que tuvo un tratamiento por un sexo compulsivo. Yo, por ejemplo, les comento en otra clase un paciente que yo tuve que debido a una lesión cerebral tenía una adicción, pero sobre todo a la masturbación, y en este caso sí hubo que medicarlo con moduladores del afecto. En la siguiente clase les menciono ese caso en particular. En cuanto a las adicciones comportamentales, perdón, les mencionaba que hay juego patológico, sexo compulsivo, trabajo compulsivo, compras compulsivas, los videojuegos, vea, la adicción a los ordenadores, al internet, y entendemos por estas adicciones solo aquellas que en el sentido clínico cumplen con todos los criterios comentados para una dependencia y que motivan al sujeto a buscar tratamiento por la incapacidad que les produce en su vida cotidiana. Como más adelante les mencioné cuáles son las características de la dependencia para hablar de adicciones, y también las adicciones comportamentales incluyen esos tres tipos de dependencia. Entonces, hablemos de la conducta adictiva, ¿verdad? Estos vendrían siendo como los signos y síntomas de una adicción. En primer lugar, tenemos la compulsión o pérdida del control. Esta es la característica principal del problema. O sea, vaya, por ejemplo, con el alcohol. Realmente bien aceptado el uso del alcohol en todo el mundo, ¿vea? Y lo decía en la clase anterior, hay culturas que son indiferentes, abstinentes, permisivas, medianamente permisivas al uso del alcohol, pero lo que hace que una persona sea alcohólica es que no pueda controlar la compulsión y no pueda controlar la cantidad del consumo. Vea, una persona puede tomarse, por ejemplo, 6 cervezas y decir hasta aquí llego. Vea, pero ¿en qué momento una persona un día tras otro y tras otro continúa consumiendo sabiendo que está teniendo efectos a la salud? Eso es lo que le hace la adicción. Luego, por ese mismo consumo compulsivo, se generan síntomas de abstinencia, que es lo que resulta en el momento en que suspendemos la conducta adictiva y, por supuesto, el sujeto
se descompensa físicamente por esto. Más adelante les defino qué es la abstinencia. Luego está la tolerancia, que consiste en el proceso por el cual una persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestión de la sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. Por ejemplo, yo sé que ustedes no toman seguramente, o tal vez sí, pero si no toman, ustedes probablemente con una cerveza ya tengan síntomas de una intoxicación por alcohol. Pero si ustedes ya son, pues aún cuando sean alcohólicos o etilistas sociales, pues ya van generando tolerancia y pueden que manejar 4, 5, 6 cervezas en una sola salida, sin necesidad de que estén propiamente ebrios o borrachos. Aunque claro, siempre hay un efecto evidente de intoxicación. Que ahí viene justamente eso, que es la intoxicación, es la cuarta característica de la conducta adictiva. La intoxicación es el efecto que se produce en todas las sustancias químicas que llega incluso a la cuasi disociación. Este último estado que se encuentra tanto en las sustancias químicas como en las conductas que producen adicciones. En este estado las personas parecieran que se encuentran fuera de sí o actúan como muy fuera de su conducta normal, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando se consume alcohol, cuando se consume drogas, pues una persona está intoxicada con una sustancia química. Tenemos que tener ese concepto claro, que está intoxicada. La tercera característica son el impacto personal, vea, las consecuencias personales. ¿Qué significa esto? Es cómo afecta la salud las personas que consumen una sustancia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, vea, miren las muertes vinculadas en el alcohol, 33% por enfermedades cardiovasculares y diabetes. Si el alcohol es una cantidad increíble de azúcar fermentado, por supuesto que genera enfermedades cardiovasculares, enfermedades gastrointestinales, sobre todo la cirrosis hepática, pero también la hepatitis alcohólica, la esteatosis hepática alcohólica, el reflujo, etcétera, ¿verdad? Desórdenes psiquiátricos, enfermedades infecciosas, accidentes. O sea, muchos bebedores excesivos de alcohol o con otro tipo de dependencia mueren de enfermedades hepáticas o de accidentes. Aparte de problemas sociales que les causa el consumo del alcohol, como ser víctimas de robo, víctimas de extorsión, tener problemas legales, tener problemas familiares. Lo mismo se puede decir de otras adicciones, donde en muchos casos la ruina económica es el paso previo al resto de los problemas legales, familiares, etcétera. Vea, ¿preguntas hasta aquí? No, ¿verdad? Vamos bastante bien. Vaya. Luego hablemos de la personalidad de una, valga la redundancia, una persona adicta. Vean, las características de personalidad clásicamente asociadas a las adicciones incluyen la impulsividad y la búsqueda de sensaciones. ¿A qué nos referimos con la impulsividad? Esto tiene dos dimensiones. Primero, ser impulsivos en no poder demorar la recompensa, o sea, en no poder sentir el efecto de la intoxicación, ese efecto placentero, ese efecto disociado. Son impulsivos en no poder esperar esa recompensa. También y no solo incluye la sustancia, sino que también son bien desesperados para que les sirvan la comida, bien desesperados para el tráfico, o sea, muy, pero muy impulsivos. Y necesitan reforzamiento inmediato, parece tener mayor relevancia en el inicio del consumo y la conducta de adquisición de consumo de la sustancia. Vaya, muchos alcohólicos inician por retos, por temate una, que si no, no sos hombre, sos un aburrido, etcétera, y luego tienen reforzamiento social, vea. Se han visto las películas de universidades estadounidenses donde compran barriles de cerveza y ponen a la gente de cabeza, vea, y beban, 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 conductas de reforzamiento, pero se requiere de una persona muy impulsiva como para que venga y se ponga de cabeza en el barril, ¿no? O sea, hay mucha impulsividad en todo esto, impulsividad que se refuerza. Luego, la búsqueda de las sensaciones. Esto habla de la necesidad
que tienen el individuo de tener experiencias y sensaciones nuevas, complejas, variadas, junto al deseo de asumir riesgos físicos y sociales para satisfacerlas. Por eso es que en realidad en la práctica la mayoría de personas adictas son adictas a múltiples sustancias, porque andan buscando probar nuevas sensaciones. Por ejemplo, si ustedes leen la ketamina, provoca un efecto disociativo, yo me podría asustar de decir, puchica, voy a estar disociado. Pero la persona con una personalidad adicta, eso es lo que busca, sensaciones, y dice, wow, yo quiero sentirme así, vea, probemos tal cosa. Ya probé tal cosa, bueno, probemos la otra. Esta búsqueda de sensaciones tiene 4 dimensiones. Primero, la búsqueda de emociones, que supone una tendencia a implicarse en deportes y pasar tiempo físicamente peligrosos, esto fuera de la adicción. También la búsqueda de excitación, que hace referencia a cambios de estilo de vida y estimulación de la mente. ¿No se han fijado ustedes que la gente que más consume sustancias, sobre todo la marihuana, son los que se las quieren llevar más de filosóficos, más de únicos, vea, más de ahí de espirituales, de budistas, y no, ¿verdad? Ninguna filosofía de vida implica propiamente que uno tenga que abusar de sustancias, pero pues por ahí andan. Lo otro es que la búsqueda de la desinhibición, vea, relacionada con conductas de extraversión social. No, pues no me atrevo a decirle a ella que me gusta, pero me voy a tomar 2 cervezas y esto me va a dar valor para poder decirle. ¿Verdad? La gente hace ese tipo de situaciones ¿cómo es? Para justificar el consumo. Y luego la susceptibilidad hacia el aburrimiento, ¿vea? La capacidad de tolerar experiencias repetitivas y la monotonía. Y esto viene con la anterior que hablaba de la impulsividad, ¿no? El hecho de no poder esperar por las recompensas. Estoy aburrido, me voy a alcoholizar. Estoy aburrido, voy a consumir marihuana. O sea, todo esto tiene la personalidad adictiva, ¿ve? Y esa falta de aplazamiento para poder conseguir las cosas. Algunos conceptos básicos sobre el consumo de sustancias. Nos quedó claro la parte anterior, ¿verdad? Esos vendrían siendo como los síntomas de las adicciones, ¿no? Cómo es el consumo, cómo es la personalidad. Ahora algunos conceptos básicos sobre el consumo de sustancias. Estos conceptos, de hecho, están ya relacionados con cómo vamos a clasificar y diagnosticar adicciones. Primero, hablemos del concepto de uso de una sustancia. Vea, esto es lo que también llamaríamos el uso recreativo. Se entiende esto como un consumo de una sustancia que no produce consecuencias negativas en el individuo o que no se pueden apreciar al menos al inicio. Vea, este tipo de consumo de hecho es el más habitual cuando se utiliza una droga de forma esporádica. Vea. Por ejemplo, hay gente que dice que se fuma un purito de marihuana, un, un joint, que 3 veces al año. Si eso es cierto, eso es un consumo recreativo. Vea. Aún así, no somos capaces de ver qué tanto afecta eso a la salud, pero pues aparentemente todavía no lo hace. Luego viene el abuso. El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de que se conoce que hay consecuencias negativas derivadas del uso de una sustancia. Aquí hay que corregir un término, que es el término de mal uso. El término de mal uso se utiliza para cuando utilizamos fármacos fuera de su posología, o sea, fuera de su dosis, fuera de su indicación o como una automedicación. Este término es importante porque, hablando de los medicamentos psiquiátricos, inclusive el personal de salud considera que nuestros medicamentos son drogas y son adicciones el usar un medicamento todos los días. Si yo le estoy indicando a un paciente sertralina todos los días por la mañana durante 2 años, porque yo conozco el efecto terapéutico y cómo va a cambiar los síntomas de un paciente, la sertralina está dentro de una dosis y de indicación específica. Por lo tanto, no podemos hablar de mal uso, ni de dependencia, ni de adicción, ni ninguna de las anteriores. Pero ¿qué tal si ustedes, por ejemplo, si con poco o mucho conocimiento dicen, voy a estarme tomando media sertralina cada vez que me siento bien? Aparte que estamos muy por debajo de la dosis, fuera de indicación, fuera de la posología, aun cuando ustedes sean médicos, eso es automedicación
y fuera de la dosis, por lo cual eso es un mal uso de un medicamento, pero tampoco es una adicción. Si, por ejemplo, yo le dejo ribotril a un paciente, un clonazepam, y yo le dejo una tableta y de pronto se empieza a tomar una y la mitad, eso tampoco es una adicción, eso es mal uso. ¿Por qué? Porque es automedicación y la manipulación de la dosis y la indicación, pero tampoco constituye una adicción. Ese es un concepto que quiero que lo tengamos bien claro, porque allá afuera me sigo topando con médicos no psiquiatras que le tienen un temor increíble a nuestros medicamentos y ni al caso, ¿verdad? Vamos a ver. Síndrome de abstinencia, ya lo habíamos mencionado varias veces, hablar de la abstinencia, pero pues lo vamos a definir. Se entiende como abstinencia el estado clínico, o sea, signos y síntomas que se manifiestan por la suspensión abrupta del consumo de una sustancia. ¿Vea? Y que por supuesto también podemos observar que esos signos y síntomas disminuyen por la administración de algún antagonista específico. Pongamos el ejemplo del alcohol. Vea, el alcohol se suspende de golpe y en las primeras 8 horas estamos en la primera etapa. Ese día ese paciente va a tener ansiedad, no va a poder dormir, va a tener náuseas y dolor en el estómago. Luego, el día 1 al día 3, o sea, 24 horas posterior al consumo del alcohol, va a empezar a tener hipertensión, hipertermia y aún así va a continuar con la ansiedad, el insomnio y el dolor abdominal. Luego 3 días, o sea, para completar la semana entre el día 4 al día 7, ese paciente, aparte de la ansiedad, el insomnio, las náuseas, el dolor abdominal, la hipertensión, la hipertermia, nos va a empezar a tener alucinaciones, delirios, agitación y fiebre ya francamente. En este punto es que un síndrome de abstinencia es peligroso porque pudiéramos llegar a tener muertes dentro de un síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un antagonista específico. En el caso del alcohol usamos benzodiazepinas para hacer la desintoxicación del alcohol, porque como ya les he dicho antes, las benzodiazepinas actúan a nivel de receptores del ácido gamma aminobutírico, al igual que el alcohol. Entonces, engañamos al cerebro para el síndrome de abstinencia. Este concepto también es importante, que es el craving. Fíjense que no existe un término en español específico para el término del craving, aunque yo he escuchado así, digamos, como dicen en la calle o en el día a día, que la gente le llama la insidia de querer tomar, sobre todo a las viejitas he oído yo decir eso. O sea, el craving es cuando una persona siente esa fuerte necesidad de urgencia de consumir una droga. Entonces, decimos aquí que el consumo se produce, ¿verdad? En estos términos y afecta intensamente tanto a nivel físico como mental. O sea, el craving es ese deseo de consumir la sustancia. ¿Vea? Entonces, puede suceder tanto en el contexto de la abstinencia, en el contexto de la intoxicación, así como estando total y completamente normal, sin consumo, y a los años podría ser tener que batallar con esto, con el craving. Vea, la dependencia en las adicciones. Fíjense que este último apartado es con lo que realmente hacemos el diagnóstico de cualquier adicción a cualquier sustancia. Y es hablar del término de la dependencia. La dependencia o el síndrome de dependencia es el conjunto de manifestaciones fisiológicas, o sea, físicas, comportamentales, o sea, de la conducta, en el cual el consumo de una droga se realiza y adquiere la máxima prioridad para el individuo. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo, a menudo, o sea, el craving, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, aun cuando hayan sido prescritas por un médico, cuando hablamos el término de mal uso. Entonces, la dependencia surge con un uso excesivo de una sustancia que genera consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo del tiempo. Vea, también aquí tenemos que hablar de potencial adictivo de una droga, que es la tendencia que tiene una sustancia de producir dependencia en aquellos que la usan. Por supuesto, los opioides, el alcohol, etcétera, son las drogas que más tienen
los anfetaminas que más tienden a tener potencial adictivo. Por ejemplo, el tabaco tiene un alto poder adictivo. El fumador no puede controlar su consumo ni fumar con moderación, excepto en raras ocasiones. En cambio, la mayor parte de los consumidores de alcohol, la mayoría son bebedores sociales que pueden controlar sin problema su consumo y no beber nada durante días o semanas, la mayor parte de las personas. Sin embargo, cuando hay una adicción, pues no es así. Entonces, la dependencia puede ser de tres tipos. En primer lugar está la dependencia física. Este es el estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista específico. O sea, la dependencia física, su espejo de hecho son los síndromes de abstinencia. Cuando estamos viendo que hay un síndrome de abstinencia, podemos hablar de dependencia física. O sea, se suspende la sustancia y el paciente se nos enferma por la falta de consumo de la sustancia. Luego viene la dependencia psíquica o psicológica, que esa se entiende como la situación en la que existe un sentimiento de satisfacción o un impulso, ¿verdad?, de placer en la administración regular o continua de una droga para producir placer o inclusive para evitar el malestar. Esa es la dependencia psicológica, el creer que yo necesito tomarlo. Vaya, por ejemplo, en el alcohol, puchica, hay gente que si es bautizo toman, si es domingo toman, si salen de misa toman, si es jueves de amigos toman, si le fue bien en el parcial toman, si le fue mal en el parcial toman. Eso es la dependencia psíquico-psicológica. Buscar placer o evitar el malestar. Y por último, este es como bien revelador en las adicciones, que es la dependencia conductual. Es el impulso irresistible hacia algo a cuya consecución se supedita todo, sin ningún perjuicio o razón opuesta hacia renunciar a ello. Constituiría la base adictiva de cualquier otra de las dependencias. O sea, en la dependencia conductual, como mencionaba más inicio de la clase, una persona hace todo lo posible por conseguir o consumir una sustancia. Aunque esa sustancia no esté disponible, va a ir a vender el carro, va a ir a vender la casa, va a ir a empeñar muebles, vender floreros, sillas, lo que sea, se va a ir a meter a la colonia fea, se va a ir a liar con delincuentes con tal de conseguir la sustancia adictiva. Y esto es lo que más nos hace una dependencia o una adicción, perdón, lo que más nos configura una adicción. Yo por eso siempre les digo, que las benzodiazepinas tengan potencial adictivo y que nosotros les demos una tableta durante 20 años para dormir, eso no lo hace una adicción. ¿Por qué? Porque, miren, las personas ni siquiera se quieren tomar la medicina, entonces no tienen una dependencia psicológica. No hacen, sí pueden hacer abstinencia porque se acostumbran al medicamento, pero no hacen una dependencia conductual. Yo no los veo, y vendiendo el carro, ¿vea?, para que le den en la farmacia el Rivotril o acampando desde el día anterior para que pues les den, les den el medicamento, ¿vea? Para nada. Entonces, no, ¿verdad? Eso no es una adicción. Vea, esta es pues la última diapositiva que yo les tenía para esta clase. Como yo les decía, aquí solo hablamos más o menos de, en términos generales, lo que configura una adicción a nivel de síntomas, de signos y síntomas. El resto, pues cada adicción específica tendrá sus cuestiones particulares, ¿vea? Y su tratamiento, ¿verdad? Pero sí, este es el esqueleto básico de todas las adicciones. Más adelante, siempre en las asignaturas de este departamento, vamos a ir aprendiendo más, sobre todo para el diagnóstico, tratamiento de cada una de las adicciones, ¿verdad? Aún así, pues déjenme decirles que desgraciadamente en nuestro país son pocas las instituciones con acompañamiento médico que ayudan en la desintoxicación y deshabituación de las adicciones. Preguntas, chicos, comentarios, antes de que cerremos la clase. Hola. Hola. No, doctor, creo que ninguna duda. Ninguna duda, ¿verdad? Esta clase pues es bastante puntual, es una clase con muchos conceptos, tengan cuidado, yo traté de ordenárselas lo mejor que pude, no revisen
aunque es casi lo mismo, no revisen el material de las otras clases, porque yo lo he tratado de clases de años pasados, porque he tratado de ordenarlos para que tenga más lógica para su parcial. Así que el parcial vendría íntegramente de las diapositivas. Bueno, si no hay preguntas, si no hay nada más que agregar, les agradezco por su atención. Les agradezco también, como les decía, por haber estado dispuestos a aprender durante todo el curso de psicopatología. Nos quedan ya pocas clases. Espero que salgan bien en su parcial final o en el tercer parcial. Y pues pasen feliz noche, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adiós, adiós.